Ella quiso dividir la cuenta sin saber que él era millonario. Sacó su tarjeta con naturalidad, como si nada, pero el mesero la miró, negó con la cabeza y dijo algo que la dejó completamente desconcertada. «No puedo aceptar esto», dijo Amanda empujando la tarjeta de crédito hacia el mesero con tanta fuerza que casi cayó de la mesa, sintiendo cómo la sangre le subía al rostro, mientras Robson la miraba con esa expresión de confusión genuina que solo empeoraba las cosas. Porque ¿cómo explicarle que no se trataba del dinero, sino de lo que el dinero significaba? De todas las veces que había tenido que demostrar que no necesitaba que nadie pagara por ella, que podía sostenerse sola, aunque el mundo entero pareciera diseñado para hacerle creer lo contrario. El restaurante giraba a su alrededor con sus luces tenues y sus manteles blancos impecables, y Amanda deseó estar en cualquier otro lugar menos ahí, sentada frente a ese hombre que acababa de revelarle sin querer que todo lo que había dicho en las últimas 2 horas era mentira, o no exactamente mentira, pero sí omisión. Y las omisiones eran peores porque implicaban intención, un cálculo deliberado de cuánta verdad compartir y cuánta guardar. Y ella había estado ahí sentada, hablando de sus problemas como diseñadora independiente, de cómo a veces los clientes no pagaban a tiempo y tenía que perseguirlos durante semanas, de esa sensación de estar construyendo algo desde cero sin red de seguridad, exponiéndose completamente mientras él asentía con comprensión, con esa empatía que ahora parecía falsa, porque ¿cómo podía entenderla a alguien que tenía una cuenta corporativa en uno de los restaurantes más caros de la ciudad, alguien para quien dividir una cuenta probablemente era un concepto tan abstracto como preocuparse por si el saldo alcanzaba hasta fin de mes? Amanda, espera. Robson extendió la mano sobre la mesa sin tocarla, manteniéndola suspendida en el aire entre ambos como un puente que ella no sabía si quería cruzar, y había algo en sus ojos color miel que la detuvo justo cuando estaba a punto de levantarse y salir de ahí sin mirar atrás, algo que no era súplica ni arrogancia, sino una vulnerabilidad inesperada que no encajaba con la imagen que acababa de formarse de él en los últimos 30 segundos, desde que el mesero había rechazado su tarjeta con esa sonrisa profesional y esas palabras que resonaban todavía en sus oídos como una sentencia. El señor Sousa ya tiene cuenta corporativa abierta en el restaurante. No es necesario que la señorita se preocupe. No es necesario que te preocupes, como si preocuparse fuera opcional, como si ella pudiera simplemente decidir no hacerlo, y el mundo se ajustaría a esa decisión. Y tal vez para gente como Robson, el mundo sí funcionaba así. Tal vez para él, las cosas simplemente sucedían sin esfuerzo, sin ese peso constante de estar midiendo cada gasto, cada decisión, cada riesgo. «¿Señor Sousa?», repitió Amanda, y su propia voz le sonó extraña, controlada de una manera que requería más energía de la que tenía, porque lo que realmente quería era gritar o reír o ambas cosas al mismo tiempo, ante lo absurdo de la situación, de haber pasado 2 horas conversando con alguien que le había dicho que trabajaba en hotelería, lo cual técnicamente no era mentira, pero era como decir que alguien que es dueño de una editorial trabaja con libros, una verdad tan diluida que se convertía en engaño. Robson bajó la mano y la apoyó sobre la mesa, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el mantel, en un gesto que Amanda reconoció porque era el mismo que ella hacía cuando diseñaba, y algo no salía como esperaba, ese ritmo inconsciente que traducía ansiedad en movimiento, y fue ese detalle pequeño, casi insignificante, lo que la mantuvo en su silla cuando todo en ella gritaba que huyera, porque las personas que tamborileaban los dedos sobre las mesas eran personas que se preocupaban por algo, que sentían la presión de las situaciones, aunque tuvieran cuentas corporativas en restaurantes elegantes. «Puedo explicarlo», dijo él, y Amanda casi se ríe ante lo ridículo de esa frase, tan usada en películas y telenovelas que había perdido todo significado real, pero algo en su tono la detuvo, una honestidad cruda que contrastaba con el ambiente sofisticado del lugar, con las copas de vino que brillaban bajo las luces y los cubiertos de plata que pesaban más de lo necesario, como si el lujo tuviera que medirse en gramos. Amanda cruzó los brazos sobre su pecho, un gesto defensivo que conocía bien, que había perfeccionado a lo largo de años de reuniones con clientes
que intentaban pagarle menos de lo acordado o que cuestionaban su trabajo como si el diseño gráfico fuera algo que cualquiera podía hacer con 5 minutos y un tutorial de YouTube, y esperó, porque si había algo que había aprendido en su carrera independiente era que el silencio tenía poder, que a veces lo mejor era simplemente callarse y dejar que la otra persona llenara el vacío con sus propias palabras, revelando más de lo que pretendían. «Carla no te dijo quién soy», comenzó Robson, y no era una pregunta sino una afirmación que Amanda confirmó con un ligero movimiento de cabeza, sintiendo una mezcla de enojo hacia su mejor amiga y curiosidad por saber qué más le había ocultado en esa conversación aparentemente inocente 3 días atrás, cuando Carla había aparecido en su estudio con café y ese entusiasmo excesivo que usaba cuando quería convencerla de algo que Amanda no quería hacer. La cuenta seguía sobre la mesa entre ellos, olvidada por el mesero que había desaparecido discretamente después de soltar la bomba informativa que había detonado esta situación, y Amanda podía ver el total desde donde estaba sentada, 860 pesos, que habían parecido razonables cuando eligieron los platillos, pero que ahora se sentían como evidencia de una brecha invisible entre ambos. Una distancia que no tenía que ver con metros, sino con realidades completamente diferentes, con mundos que se tocaban apenas en la superficie, pero que en el fondo operaban bajo reglas distintas. «Trabajo en hotelería», continuó Robson con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa cansada que Amanda conocía, porque era la misma que ella usaba cuando explicaba por 10ª vez a algún familiar que ser diseñadora gráfica independiente era un trabajo real, no un pasatiempo hasta que encontrara algo mejor. Y él hizo una pausa, respiró hondo como quien está a punto de saltar al agua fría y agregó con una voz que traicionaba nerviosismo real: «Tengo algunos hoteles, bueno, una cadena. Nada comparado con los grandes corporativos internacionales, pero sí, soy el dueño. Y sé cómo suena eso. Sé que ahora mismo estás recalculando cada palabra que dije en las últimas 2 horas, buscando el engaño en cada frase, pero no lo hubo, o al menos no intencionalmente, porque cuando Carla me habló de ti y sugirió que nos conociéramos, lo primero que pensé fue que no quería ser ese tipo que llega a una cita hablando de su empresa como si fuera su única característica interesante, como esos hombres que convierten cada conversación en una oportunidad de impresionar o de establecer jerarquías invisibles basadas en cuentas bancarias. Las palabras salieron rápidas, atropellándose unas a otras, y Amanda las procesó lentamente mientras observaba cómo Robson se pasaba la mano por el cabello oscuro en un gesto de frustración que parecía genuino, demasiado genuino para ser actuado, y se preguntó si era posible que alguien con su nivel de riqueza pudiera sentirse genuinamente nervioso en una situación como esta, si el dinero realmente aislaba tanto como ella había asumido siempre, o si también los millonarios sudaban las manos cuando intentaban explicar algo importante a alguien que acababan de conocer. Recordó la conversación de las últimas 2 horas, cómo había fluido con una facilidad sorprendente después de los primeros minutos incómodos, cómo Robson había preguntado sobre su trabajo con un interés que había parecido auténtico, escuchando realmente cuando ella explicaba la diferencia entre diseño gráfico y diseño de experiencia de usuario, sin esa mirada vidriosa que muchas personas adoptaban cuando hablaba de tipografías y paletas de color, y había compartido anécdotas sobre problemas con proveedores que ahora cobraban un nuevo significado, porque un problema con proveedores, cuando eres dueño de una cadena hotelera, probablemente involucraba cifras que ella no manejaba ni en un año completo de trabajo. «¿Por qué aceptaste esta cita?», preguntó Amanda, y la pregunta salió con más dureza de la que pretendía, cargada con el peso de todas las veces que había sentido que alguien la subestimaba por trabajar desde su casa, por no tener una oficina elegante ni un título corporativo que pusiera en su tarjeta de presentación, por elegir la libertad de la independencia sobre la seguridad de un salario fijo, y Robson la miró como si la pregunta lo hubiera tomado desprevenido, como si hubiera esperado enojo o acusaciones, pero no esa curiosidad directa, que cortaba directo al centro del asunto. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, en un gesto que reducía la distancia física entre ambos
aunque la distancia emocional parecía haberse multiplicado exponencialmente en los últimos minutos, y Amanda notó las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que hablaban de alguien que sonreía frecuentemente, de noche sin dormir pensando en responsabilidades que ella no podía imaginar, de una vida que probablemente era mucho más complicada de lo que el dinero sugería. «Porque Carla me dijo que eras la persona más auténtica que conocía», respondió Robson con una sinceridad que golpeó a Amanda en algún lugar vulnerable que no sabía que tenía expuesto, y continuó antes de que ella pudiera procesar completamente esas palabras. «Me dijo que odiabas las pretensiones, que valorabas la honestidad sobre todo, y yo pensé que tal vez, solo tal vez, podría conocer a alguien que me viera como Robson y no como el dueño de Hoteles Sousa, alguien con quien pudiera hablar sin calcular cada palabra para no sonar presumido o sin tener que adivinar si el interés es genuino o está teñido por lo que represento financieramente, y sé que suena irónico viniendo de alguien que acaba de ser descubierto omitiendo información importante, pero te juro que mi intención no era engañarte, sino simplemente tener una conversación real con alguien real, sin las capas de expectativas y asunciones que usualmente vienen con mi apellido». Amanda sintió cómo su enojo comenzaba a transformarse en algo más complejo, una mezcla de comprensión reluctante y resistencia a dejarse convencer tan fácilmente, porque había trabajado demasiado duro para llegar donde estaba como para permitir que alguien, sin importar cuán sincero pareciera, la hiciera sentir ingenua o fácilmente manipulable, y al mismo tiempo había algo en la forma en que Robson la miraba, sin desviarse ni esconderse detrás de excusas elaboradas, que resonaba con esa parte de ella que valoraba la valentía de la vulnerabilidad, de admitir errores en lugar de justificarlos hasta convertirlos en virtudes. El restaurante continuaba su ritmo a su alrededor, meseros moviéndose entre mesas con elegancia practicada, el murmullo de otras conversaciones creando una banda sonora de normalidad que contrastaba con la tensión concentrada en su pequeño rincón junto a la ventana, y Amanda se dio cuenta de que había llegado a un punto de decisión, ese momento en el que podía levantarse y terminar todo ahí, reduciendo la experiencia a una anécdota que contaría a Carla con una mezcla de diversión y exasperación, o podía quedarse y ver hacia dónde conducía esta conversación que había tomado un giro completamente inesperado. «Está bien», dijo finalmente Amanda, y las palabras salieron más suaves de lo que esperaba, cargadas con una aceptación provisional que no era perdón completo, pero tampoco rechazo total, un espacio intermedio donde ambos podían respirar y recalibrar lo que fuera que estaba sucediendo entre ellos, y agregó con una firmeza que dejaba claro que no estaba dispuesta a ceder en todo. «Pero voy a pagar mi parte, no porque no puedas pagarlo todo, o porque me importe demostrar algo, sino porque así es. ¿Cómo funciono? Así es como he construido mi vida y no voy a cambiar eso solo porque ahora sé que tienes una cadena hotelera. ¿Entiendes?» Robson asintió lentamente, y Amanda vio algo parecido al respeto cruzar su expresión, como si finalmente comprendiera que esta no era una batalla de egos, sino una afirmación de principios, y cuando llamó al mesero de vuelta y explicó que necesitaban dividir la cuenta a pesar de su cuenta corporativa, lo hizo sin argumentar ni intentar convencerla de lo contrario, simplemente aceptando su decisión con una gracia que Amanda no esperaba, y fue ese gesto, más que cualquier palabra que hubiera dicho antes, lo que comenzó a suavizar las defensas que había levantado instintivamente alrededor de su corazón. El mesero regresó con 2 recibos separados y una expresión profesionalmente neutral que no revelaba si había presenciado la tensión de los últimos minutos o si simplemente había aprendido a ignorar los dramas personales que se desarrollaban entre los manteles blancos de su restaurante, y Amanda firmó su comprobante con una satisfacción silenciosa que no tenía nada que ver con el dinero en sí mismo, sino con la sensación de haber mantenido su terreno en una situación que fácilmente podría haberla hecho sentir pequeña o irrelevante, observando de reojo cómo Robson hacía lo mismo con el suyo sin comentarios adicionales ni gestos que pudieran interpretarse como condescendencia disfrazada de cortesía. Cuando el mesero se alejó,
El silencio que quedó entre ellos era diferente al que había existido 30 minutos antes. Ya no tenía esa calidad ligera de dos personas conociéndose con la curiosidad optimista de quien todavía no sabe si vale la pena invertir tiempo en el otro, sino que ahora estaba cargado con información nueva, con revelaciones que cambiaban el equilibrio de lo que habían construido durante la cena, y Amanda se sorprendió a sí misma sin ganas de terminar la noche ahí, sin ese impulso de huida que había sentido cuando todo explotó, reemplazado por algo que se parecía peligrosamente a la curiosidad genuina sobre quién era realmente el hombre sentado frente a ella. ¿Quieres caminar?, preguntó Robson, y la pregunta llegó con una naturalidad que sugería que él tampoco estaba listo para que la noche terminara en esa nota tensa y complicada, como si ambos supieran instintivamente que necesitaban más tiempo para procesar lo que acababa de suceder, para recalibrar sus impresiones iniciales a la luz de esta nueva información que había reestructurado completamente el contexto de su encuentro. Amanda asintió antes de pensarlo demasiado, antes de que su mente analítica pudiera enumerar todas las razones por las que debería simplemente irse a casa y dejar esta experiencia como una anécdota extraña que guardar en su colección de citas fallidas, y se encontró siguiéndolo hacia la salida del restaurante, notando por primera vez cómo varios empleados lo saludaban con familiaridad respetuosa, pequeños gestos de reconocimiento que confirmaban lo que ya sabía, pero que ahora veía con ojos diferentes, procesando detalles que antes habían pasado desapercibidos porque no tenía el marco de referencia para interpretarlos correctamente. La noche estaba fresca cuando salieron a la calle, ese tipo de temperatura perfecta que la Ciudad de México ofrecía ocasionalmente, cuando el aire había perdido el calor del día, pero todavía no adoptaba el frío de la madrugada, y Amanda respiró profundamente mientras caminaban sin dirección particular, dejando que sus pies decidieran el rumbo en lugar de su cabeza, que todavía estaba procesando demasiadas cosas simultáneamente para ser confiable en la toma de decisiones. Robson mantenía las manos en los bolsillos de su pantalón, una postura casual que Amanda interpretaba como un intento consciente de no invadir su espacio después de lo que había pasado, respetando una distancia que ella necesitaba, aunque no la había pedido explícitamente, y ese gesto de consideración valía más que cualquier disculpa elaborada que hubiera podido ofrecer, porque demostraba que estaba prestando atención no solo a sus palabras, sino también a su lenguaje corporal, a esas señales sutiles que la mayoría de la gente ignoraba en su prisa por arreglar situaciones incómodas con palabras que a menudo empeoraban las cosas. Mi abuelo empezó con un hotel pequeño en Puebla, dijo Robson después de caminar media cuadra en silencio, y Amanda entendió que estaba ofreciéndole contexto sin que ella lo hubiera pedido, llenando los espacios en blanco de su historia porque había aprendido en esos minutos tensos en el restaurante que ella valoraba la información completa sobre las medias verdades, y continuó con una voz que llevaba afecto genuino. Era maestro de primaria, pero soñaba con tener su propio negocio, algo que pudiera dejar a sus hijos, y durante 20 años ahorró cada peso que pudo hasta que finalmente compró un edificio viejo en el centro histórico y lo convirtió en un hotel de 18 habitaciones que él y mi abuela manejaban prácticamente solos, limpiando cuartos y cocinando desayunos y aprendiendo sobre la marcha cómo funcionaba la industria hotelera. Amanda escuchaba sin interrumpir, sintiendo cómo la historia agregaba capas de complejidad a la imagen simple que había construido de Robson como simplemente un hombre rico que había omitido información importante, y él continuó caminando mientras hablaba, sus ojos fijos en el pavimento adelante, como si estuviera viendo el pasado proyectado en las baldosas. Mi padre creció trabajando en ese hotel, haciendo las camas después de la escuela y ayudando en la recepción los fines de semana, y cuando heredó el negocio tuvo la visión de expandirlo. Compró 2 propiedades más en la zona turística y las renovó con un concepto que combinaba el encanto colonial con comodidades modernas, algo que en ese momento no era común, y tuvo éxito, más éxito del que nadie esperaba. Doblaron en una esquina sin discutirlo, sincronizando sus pasos de manera natural, mientras la historia continuaba desarrollándose, y Amanda se encontró imaginando a un niño Robson creciendo entre pasillos de hotel
y conversaciones sobre ocupación y temporadas altas, aprendiendo el negocio de la misma manera que ella había aprendido diseño gráfico, por osmosis y observación constante, antes de que se convirtiera en una decisión consciente de carrera. Yo crecí pensando que todos vivían así, admitió Robson con una risa sin humor, que revelaba algo parecido a vergüenza retrospectiva. Rodeado de gente que trabajaba en nuestros hoteles, viajando para supervisar las nuevas propiedades, sin entender realmente que nuestra situación no era la norma, hasta que llegué a la universidad y empecé a ver cómo vivían mis compañeros, las preocupaciones que tenían sobre colegiaturas y libros de texto, y si podían permitirse comer fuera los fines de semana. Y fue entonces cuando comencé a ser más cuidadoso con lo que compartía sobre mi familia, no por vergüenza, sino porque me di cuenta de que el dinero cambiaba la forma en que la gente me veía, cómo interactuaban conmigo. Algunos se volvían demasiado interesados y otros construían muros de resentimiento antes de conocerme realmente. Y ninguna de esas opciones me gustaba. Amanda procesaba cada palabra, comparándolas con sus propias experiencias de crecer en una familia de clase media, donde el dinero siempre había sido algo que se administraba cuidadosamente, donde las vacaciones se planeaban con un año de anticipación para ahorrar lo suficiente, y donde estudiar diseño gráfico en una universidad privada había significado que ella trabajara medio tiempo durante toda la carrera para cubrir parte de los gastos que sus padres no podían absorber completamente, y se preguntaba cómo sería vivir sin esa constante calculación mental de ingresos versus gastos que había sido la banda sonora de su vida adulta, si la ausencia de esa preocupación te liberaba para pensar en otras cosas, o si simplemente creaba un vacío diferente, lleno de preocupaciones que ella no podía imaginar desde su perspectiva. «Entiendo por qué no lo mencionaste», dijo finalmente Amanda, y las palabras llegaron después de varios minutos de silencio contemplativo, con una honestidad que la sorprendió porque, apenas una hora antes, había estado convencida de que la omisión era imperdonable, pero escuchar el contexto completo había suavizado sus bordes afilados, transformando lo que había parecido engaño calculado en algo más parecido a autoprotección comprensible, aunque eso no significaba que estuviera completamente cómoda con la situación, ni que hubiera olvidado la incomodidad inicial. Robson la miró con una expresión de alivio visible que no intentó ocultar, y Amanda vio en sus ojos algo que reconocía de sus propias experiencias profesionales, esa gratitud genuina que viene cuando alguien toma el tiempo de entender tu perspectiva, en lugar de juzgar basándose solo en información superficial, y él dijo con voz suave, «Pero entiendo por qué te molestó, porque básicamente te pedí que fueras completamente honesta sobre tu vida, mientras yo guardaba una parte significativa de la mía, y eso no es justo, sin importar cuáles fueran mis intenciones». Habían llegado a un parque pequeño, que Amanda reconoció vagamente de haber pasado por ahí en camino a reuniones con clientes, uno de esos espacios verdes escondidos entre edificios que la ciudad ofrecía a quienes sabían buscarlos, y sin consultarse mutuamente, se dirigieron hacia una banca bajo un árbol cuyas ramas creaban sombras intrincadas bajo la luz amarillenta de las lámparas del parque, sentándose con suficiente espacio entre ambos para que no se sintiera invasivo, pero lo suficientemente cerca para que la conversación pudiera continuar fluyendo sin esfuerzo. «¿Qué es lo que más te gusta de diseñar?», preguntó Robson después de un momento, y el cambio de tema fue tan deliberado que Amanda casi sonrió ante lo obvio del intento de mover la conversación hacia terreno más neutral, pero decidió seguirle la corriente, porque ella tampoco quería pasar toda la noche diseccionando lo que había salido mal en el restaurante, prefiriendo explorar lo que podría estar bien entre ellos si se daban la oportunidad. Pensó en la pregunta, mientras observaba a una pareja joven pasear un perro en la distancia, considerando todas las respuestas que había dado a lo largo de los años cuando clientes o conocidos hacían esa misma pregunta, las respuestas profesionales sobre expresión creativa y resolución de problemas visuales, pero algo en el momento la empujó hacia una verdad más profunda que raramente compartía porque requería vulnerabilidad que no siempre estaba dispuesta a ofrecer. «Me gusta crear orden desde el caos», respondió finalmente, sus palabras saliendo despacio como quien explora territorio desconocido.
Cuando un cliente llega con una idea confusa o un negocio sin identidad visual clara, y puedo tomar todos esos elementos dispersos y encontrar la esencia de lo que intentan comunicar, transformándolo en algo que hace sentido visualmente, que cuenta su historia de manera que la gente pueda entenderla inmediatamente, hay algo profundamente satisfactorio en eso, en tomar lo intangible y hacerlo tangible y funcional. Robson escuchaba con atención que Amanda podía sentir físicamente, no la escucha educada que la gente ofrece mientras espera su turno para hablar, sino la escucha real que absorbe cada palabra y las procesa genuinamente, y cuando habló, su voz llevaba comprensión. Es similar a lo que hago con los hoteles, aunque suene extraño compararlo, porque cada propiedad que adquirimos tiene su propia personalidad y problemas únicos, y mi trabajo es encontrar la forma de transformarla en un espacio que funcione tanto para los huéspedes como para los empleados, respetando la estructura original, pero modernizándola de maneras que mejoren la experiencia sin destruir lo que la hacía especial en primer lugar. Amanda lo miró realmente por primera vez desde que habían salido del restaurante, notando detalles que había pasado por alto en medio de la tensión anterior. La forma en que sus manos gesticulaban sutilmente cuando hablaba de su trabajo, revelando pasión genuina que trascendía el aspecto financiero del negocio, y se encontró reconsiderando sus suposiciones iniciales sobre quién era este hombre y qué significaba para él la empresa que había heredado y expandido. ¿Alguna vez quisiste hacer algo diferente?, preguntó Amanda, genuinamente curiosa ahora, y Robson se rió con una risa real que transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer años más joven y considerablemente menos intimidante, y respondió: todo el tiempo cuando era adolescente, quería ser arquitecto y diseñar edificios desde cero en lugar de renovar los que ya existían, pero cuando llegó el momento de elegir carrera, me di cuenta de que amaba demasiado el negocio familiar para abandonarlo, que había algo en continuar lo que mi abuelo empezó que me llamaba más fuerte que empezar algo completamente nuevo, aunque a veces me pregunto cómo habría sido tomar ese otro camino. La honestidad en su respuesta resonó con Amanda de una manera inesperada, recordándole sus propias encrucijadas profesionales, los momentos en que había considerado aceptar trabajos corporativos con salarios estables en lugar de mantener su independencia precaria, y cómo cada vez había elegido la libertad sobre la seguridad a pesar del precio que pagaba en estrés y noches sin dormir, y se dio cuenta de que tal vez las decisiones difíciles no dependían del tamaño de la cuenta bancaria, sino de valores más profundos que trascendían circunstancias económicas. Amanda despertó al día siguiente con la sensación extraña de haber soñado toda la noche, aunque no recordaba ningún sueño específico, solo esa impresión residual de movimiento constante y conversaciones que se extendían más allá de lo razonable, y tardó varios segundos en procesar que lo que había soñado era en realidad un recuerdo fragmentado de la noche anterior, de cómo ella y Robson habían permanecido en ese parque, hablando hasta que el frío finalmente los obligó a moverse, caminando otras 6 cuadras, mientras la conversación saltaba de tema en tema con esa facilidad sorprendente que solo ocurre cuando dos personas descubren sincronías inesperadas en sus formas de ver el mundo. La luz entraba por la ventana de su departamento con esa calidad particular de las mañanas de sábado, suave y sin urgencia, y Amanda se quedó acostada, mirando el techo, mientras reproducía mentalmente fragmentos de la conversación, las cosas que había compartido sobre su decisión de trabajar independiente después de 3 años en una agencia donde se sentía cada vez más como una pieza reemplazable en una maquinaria que no le importaba su visión creativa, y cómo Robson había entendido esa necesidad de autonomía de una manera que ella no esperaba, admitiendo que a veces envidiaba esa libertad de tomar decisiones sin tener que considerar el impacto en cientos de empleados cuyas vidas dependían de las elecciones que él hacía diariamente. El teléfono vibró sobre la mesa de noche, sacándola de sus pensamientos, y Amanda lo alcanzó esperando ver algún mensaje de trabajo, porque los sábados raramente significaban descanso real cuando eras freelance, y los clientes asumían que estabas disponible cualquier día de la semana, pero en lugar de eso, encontró un mensaje de Carla, cuyo texto en mayúsculas
Prácticamente gritaba desde la pantalla: «Necesito todos los detalles inmediatamente», seguido de una serie de emojis que incluían corazones, signos de interrogación y lo que parecía ser una cara con ojos de corazón, y Amanda sintió una mezcla de diversión y exasperación ante el entusiasmo de su amiga, que probablemente había estado despierta desde las 6 de la mañana, esperando noticias sobre cómo había resultado la cita que ella misma había orquestado. Escribió una respuesta breve que decía: «Café a las 11, tu casa, ahí te cuento», porque había cosas que no se podían comunicar adecuadamente por mensaje de texto, matices y tonos que se perdían en la traducción digital, y además necesitaba procesar mejor sus propios sentimientos sobre lo que había sucedido antes de intentar explicárselo a alguien más, especialmente a Carla, quien tendía a romantizar situaciones y saltar a conclusiones optimistas que no siempre se alineaban con la realidad más complicada de cómo funcionaban las relaciones humanas. Se levantó finalmente después de 20 minutos de contemplación horizontal, dirigiéndose a la ducha, mientras su mente continuaba procesando, y fue bajo el agua caliente, donde admitió para sí misma algo que había estado evitando reconocer desde que se despidieron la noche anterior. Le gustaba Robson, no de esa manera superficial en que alguien puede gustarte porque es atractivo o encantador, sino de una forma más profunda y potencialmente problemática que involucraba disfrutar genuinamente su compañía, encontrar su manera de pensar interesante, sentir curiosidad real por conocer más sobre él a pesar de todas las complicaciones que representaba su situación económica, que era tan radicalmente diferente a la suya. Y ahí estaba el problema real, pensó Amanda, mientras se enjabonaba el cabello. No era que Robson tuviera dinero, sino todas las dinámicas de poder y expectativas que venían con esa diferencia. ¿Cómo podía afectar la forma en que se relacionaban? Si ella sería capaz de mantener su independencia y sus principios cuando estuviera con alguien para quien el dinero simplemente no era una consideración en la mayoría de las decisiones que tomaba, si él podría entender realmente las presiones y limitaciones que definían gran parte de su vida diaria, o si eventualmente esa brecha se volvería demasiado grande para ser navegada sin resentimiento de alguno de los dos lados. Salió de la ducha sin haber resuelto nada, pero sintiéndose al menos más despierta y capaz de enfrentar el interrogatorio que Carla sin duda tenía preparado, vistiéndose con jeans y una sudadera cómoda, porque los sábados eran sagrados en su calendario personal, como los únicos días donde no tenía que preocuparse por verse profesional para nadie, y estaba preparándose un café cuando el teléfono vibró nuevamente, esta vez con un mensaje de un número que no tenía guardado, pero que reconoció inmediatamente porque lo había visto la noche anterior cuando intercambiaron contactos antes de separarse, un gesto que había parecido natural en el momento, pero que ahora la llenaba de una ansiedad anticipatoria que no había sentido en años, desde antes de que se volviera tan pragmática sobre las citas y las relaciones, y dejara de invertir expectativas emocionales en personas que apenas conocía. El mensaje de Robson era simple y directo. «Buenos días. Espero no sea demasiado temprano para escribir. Solo quería decir que disfruté mucho la conversación de anoche y me gustaría verte de nuevo si tú también quieres, sin presión». Y Amanda leyó el mensaje 3 veces buscando subtextos o banderas rojas que su experiencia le había enseñado a identificar, pero no encontró nada más que la misma honestidad directa que él había mostrado la noche anterior, cuando finalmente dejó de omitir y empezó a compartir verdades completas. Respondió después de 10 minutos de deliberación interna sobre el tono correcto, escribiendo y borrando versiones hasta asentarse en «también lo disfruté». Y sí, me gustaría volver a verte, aunque probablemente deberíamos hablar más sobre cómo funcionaría esto considerando nuestras situaciones diferentes. Y envió el mensaje antes de poder arrepentirse de su honestidad típicamente directa que a veces asustaba a la gente, pero que ella había decidido años atrás que era preferible a pretender ser alguien que no era. La respuesta llegó casi inmediatamente, como si Robson hubiera estado esperando con el teléfono en la mano, y decía: «Me parece perfecto hablar de eso. De hecho, lo prefiero. ¿Tienes tiempo hoy o es muy pronto?»
y Amanda se sorprendió a sí misma queriendo decir que sí inmediatamente, a pesar de que tenía planes con Carla y 3 proyectos esperando atención, pero algo en la urgencia de su mensaje, en esa voluntad de abordar las complicaciones directamente, en lugar de ignorarlas esperando que se resolvieran mágicamente, resonaba con su propia necesidad de claridad antes de invertir más tiempo y energía emocional en algo que podría estar destinado a fallar por razones estructurales que ninguna cantidad de química personal podría superar. Tengo planes a las 11, pero podría en la tarde. ¿3 de la tarde te funciona?, escribió Amanda, y cuando él confirmó sugiriendo un café pequeño que ella conocía en la Colonia Condesa, uno de esos lugares sin pretensiones que servían buen café sin cobrar precios ridículos, por el privilegio de tomarlo en tazas artesanales, sintió una pequeña victoria en el hecho de que él hubiera elegido ese lugar en lugar de algún establecimiento elegante con su nombre en la entrada, como si estuviera demostrando que había escuchado realmente cuando ella habló sobre sus valores y lo que importaba para ella. Llegó a la casa de Carla exactamente a las 11, tocando el timbre 3 veces en su patrón acostumbrado, y su amiga abrió la puerta con una sonrisa enorme que presagiaba exactamente el tipo de conversación agotadora, pero necesaria que Amanda había anticipado, entrando al departamento que conocía tan bien como el suyo propio después de 10 años de amistad que había sobrevivido cambios de trabajos, mudanzas, relaciones fallidas de ambas partes y todo el peso acumulado de convertirse en adultas, funcionales en una ciudad que no facilitaba ese proceso para nadie. «Cuéntame todo y no te atrevas a omitir ningún detalle», exigió Carla, antes de que Amanda pudiera siquiera sentarse en el sofá familiar, cubierto con la manta tejida que su amiga había comprado en un mercado artesanal en Oaxaca, y Amanda se rió ante la ironía de esa demanda, considerando que toda la situación de la noche anterior había girado alrededor de omisiones y revelaciones, dejándose caer en el sofá mientras aceptaba la taza de té que Carla le ofrecía, té de manzanilla, que su amiga insistía era bueno para los nervios, aunque Amanda nunca había confirmado si eso era cierto, o simplemente uno de esos mitos que la gente perpetuaba sin cuestionar. Comenzó el relato desde el momento en que llegó al restaurante, describiendo la cena inicial antes de que todo explotara, y Carla escuchaba con esa atención absoluta que era una de sus mejores cualidades como amiga, sin interrumpir ni juzgar prematuramente, simplemente absorbiendo la información mientras su expresión fluctuaba entre preocupación y curiosidad, y cuando Amanda llegó a la parte donde el mesero rechazó su tarjeta revelando la identidad de Robson, Carla hizo una mueca que confirmaba que ella había sabido desde el principio quién era él, y había elegido deliberadamente no compartir esa información. «Sabías», dijo Amanda, y no era una pregunta sino una acusación suave, y Carla tuvo al menos la decencia de parecer culpable mientras explicaba su razonamiento, diciendo que había pensado que si Amanda supiera desde el principio que Robson era dueño de una cadena hotelera nunca habría aceptado la cita. Habría construido muros defensivos basados en asunciones sobre quién era él, sin darle la oportunidad de conocerlo realmente, y aunque Amanda quería estar enojada con esa lógica, no podía negar completamente que su amiga probablemente tenía razón, que si hubiera sabido, habría declinado educadamente la invitación usando trabajo como excusa, ahorrándose el estrés, pero también perdiéndose la posibilidad de conectar con alguien que había resultado ser considerablemente más interesante y complejo de lo que su situación financiera sugería. Continuó con la historia, describiendo la conversación en el parque, y cómo había comenzado a entender las presiones y complicaciones que venían con la posición de Robson, y Carla escuchaba asintiendo ocasionalmente, hasta que Amanda llegó al presente, a los mensajes de esa mañana y al plan de verse nuevamente esa tarde para hablar específicamente sobre cómo sus diferencias podrían afectar cualquier relación potencial que pudiera desarrollarse entre ellos. «Me gusta tu enfoque», dijo Carla después de un momento de consideración. «Es muy tuyo abordar esto directamente en lugar de simplemente ver qué pasa y esperar que las complicaciones se resuelvan solas, aunque te advierto que a veces analizar demasiado las cosas puede matar algo que podría funcionar si simplemente le dieras espacio para desarrollarse orgánicamente».
Amanda sabía que su amiga tenía un punto válido, porque esa había sido siempre su tendencia. Esa necesidad de entender completamente las variables antes de comprometerse emocionalmente con algo. Un mecanismo de defensa desarrollado después de relaciones anteriores que habían fallado precisamente porque no había hecho las preguntas difíciles al principio, asumiendo que el afecto mutuo sería suficiente para navegar diferencias fundamentales en valores y expectativas de vida, pero la experiencia le había enseñado que algunas brechas eran demasiado amplias para ser cruzadas solo con buenas intenciones y química física. Pasaron la siguiente hora conversando sobre todos los escenarios posibles, las formas en que la diferencia económica podría manifestarse en conflictos cotidianos, desde decisiones sobre dónde comer hasta expectativas sobre viajes y estilo de vida, y Carla jugaba el rol de abogado del diablo cuando Amanda se ponía demasiado pesimista, recordándole que había visto a Robson interactuar con gente en contextos profesionales, y él nunca había mostrado esa arrogancia o falta de conciencia que a veces caracterizaba a personas acostumbradas al privilegio económico. Amanda llegó al café 15 minutos antes de las 3, una costumbre que había desarrollado a lo largo de años de reuniones con clientes, donde llegar primero significaba tener tiempo para prepararse mentalmente y elegir el asiento estratégico que te daba ventaja psicológica en negociaciones, aunque esta no era una negociación sino algo mucho más complicado que no tenía un protocolo establecido en ningún manual de etiqueta profesional que hubiera leído. El lugar estaba moderadamente lleno con el público típico de sábado por la tarde, estudiantes con laptops ocupando mesas individuales, parejas compartiendo postres, un grupo de amigos riendo en la esquina, y Amanda eligió una mesa junto a la ventana que daba a la calle arbolada, ordenando un americano mientras esperaba y observaba a la gente pasar afuera, preguntándose cuántas de esas personas caminando con sus vidas aparentemente simples también cargaban complicaciones invisibles que nadie podría adivinar solo mirándolas superficialmente. Robson apareció exactamente a las 3 y Amanda notó que también había cambiado su apariencia del restaurante elegante de la noche anterior, usando jeans y una camisa casual que lo hacían parecer más accesible, menos intimidante, como si él también hubiera pensado estratégicamente sobre la imagen que quería proyectar para esta conversación, y esa consideración la conmovió de una manera que no esperaba porque demostraba que él también estaba nervioso sobre este encuentro, que no asumía que todo simplemente funcionaría porque él estaba acostumbrado a que las cosas funcionaran en su favor. Se sentó frente a ella después de ordenar su propio café, y el silencio inicial entre ambos era cargado pero no incómodo. Más bien era el tipo de pausa que precede conversaciones importantes, donde ambas personas están calibrando cómo empezar sin sonar defensivos o agresivos, buscando ese tono medio que permitiera honestidad sin herir innecesariamente. «Gracias por aceptar venir», dijo Robson finalmente, sus manos envueltas alrededor de la taza de café como si necesitara algo que hacer con ellas para controlar su nerviosismo, y Amanda asintió levemente antes de responder con una pregunta que había estado formulando mentalmente durante todo el camino desde la casa de Carla hasta acá, una pregunta que cortaba directo al centro de sus preocupaciones sin rodeos diplomáticos que solo prolongarían la incomodidad. «¿Qué es lo que realmente quieres de esto?», preguntó Amanda, y su voz salió más suave de lo que había planeado, pero manteniendo esa firmeza que indicaba que esperaba una respuesta real, no platitudes reconfortantes diseñadas para evitar conflicto, porque si iban a hacer esto, necesitaba saber que él estaba tan comprometido con la honestidad incómoda como ella lo estaba, que no retrocedería cuando las conversaciones se pusieran difíciles como inevitablemente lo harían si continuaban viéndose. Robson tomó un sorbo de su café, claramente usando esos segundos para organizar sus pensamientos, y cuando habló su respuesta, llegó con una vulnerabilidad que Amanda estaba empezando a reconocer como característicamente suya, esa voluntad de exponerse emocionalmente, que parecía contradecir los estereotipos que ella había tenido sobre personas en su posición. «Quiero conocerte realmente», dijo él, y antes de que Amanda pudiera procesar completamente esas palabras, continuó desarrollando su pensamiento. No solo pasar tiempo agradable juntos
o tener conversaciones interesantes, aunque esas cosas también me importan, sino entender cómo piensas, qué te motiva, cuáles son las cosas que te mantienen despierta por las noches preocupándote y cuáles son las que te hacen sentir que todo el esfuerzo vale la pena. Y sé que suena intenso para alguien que apenas conozco desde hace un día, pero algo en nuestra conversación de anoche me hizo sentir que no quiero hacer esto de la manera superficial, donde fingimos que las diferencias entre nosotros no existen o no importan, hasta que eventualmente se convierten en problemas tan grandes que no podemos ignorarlos. Amanda sintió algo aflojarse en su pecho, una tensión que no había sabido que estaba cargando, hasta que las palabras de Robson la liberaron, porque él estaba articulando exactamente lo que ella había estado sintiendo, pero no sabía cómo expresar sin sonar demasiado seria, o asustarlo con expectativas que podrían parecer prematuras, considerando que técnicamente apenas se conocían. «Tengo miedo de perderte antes de conocerte realmente», admitió Amanda, y las palabras salieron sin el filtro habitual que aplicaba a sus pensamientos antes de vocalizarlos, esa honestidad cruda que raramente compartía porque la hacía sentir expuesta de maneras que no siempre eran cómodas, y continuó antes de poder arrepentirse, «porque he visto cómo el dinero complica las cosas, no necesariamente de manera obvia o dramática, sino en pequeñas formas que se acumulan con el tiempo. Diferencias en lo que consideramos lujos versus necesidades, en cómo tomamos decisiones sobre gastar o ahorrar, en las presiones que sentimos sobre nuestro valor personal basado en nuestra capacidad de proveer o contribuir financieramente, y no sé cómo navegar eso con alguien cuya realidad económica es tan diferente de la mía, sin sentir eventualmente que estoy quedándome corta o que estás siendo condescendiente, aunque no sea tu intención». Robson escuchaba sin interrumpir, su expresión mostrando que estaba procesando cada palabra genuinamente, en lugar de simplemente esperar su turno para refutar sus preocupaciones, y cuando finalmente habló después de que Amanda terminó, su respuesta no intentaba minimizar lo que ella había expresado, sino validarlo mientras ofrecía su propia perspectiva complementaria. «Todo lo que dijiste es válido, y honestamente no tengo respuestas perfectas, porque nunca he estado en una situación como esta», dijo Robson, su tono reflexivo y cuidadoso. «La mayoría de mis relaciones anteriores han sido con personas que venían de contextos similares al mío o que sabían desde el principio sobre mi situación financiera, y eso creaba su propia serie de problemas, dudas sobre si realmente les importaba yo o lo que represento económicamente, esa sensación constante de tener que cuestionar motivos que probablemente eran genuinos, pero que el dinero contaminaba con sospecha, y tal vez eso suene como un problema privilegiado porque lo es, pero no lo hace menos real o menos solitario cuando estás en medio de eso». Amanda entendía lo que intentaba expresar, reconociendo la ironía de que ambos enfrentaban versiones opuestas del mismo problema fundamental, como el dinero o la falta de él complicaba la autenticidad en las relaciones, creando dinámicas de poder y desconfianza que eran difíciles de desarmar incluso cuando ambas personas tenían buenas intenciones y compatibilidad genuina. «Entonces, ¿cómo hacemos esto?», preguntó Amanda, porque esa era la pregunta práctica que seguía sin respuesta después de toda la honestidad emocional que habían compartido. Y Robson sonrió con una mezcla de alivio y nerviosismo que sugería que estaba tan fuera de su elemento como ella. «Creo que tenemos que establecer reglas», propuso Robson, y Amanda levantó una ceja ante la formalidad de la sugerencia, aunque internamente apreciaba el enfoque estructurado porque su mente analítica funcionaba mejor con parámetros claros que con ambigüedad romántica, y él continuó explicando su pensamiento. «No reglas rígidas que maten la espontaneidad, sino acuerdos sobre cómo manejar situaciones donde nuestras diferencias económicas podrían crear conflicto, como quién paga qué y cuándo, qué tipo de actividades hacemos juntos que respeten ambos presupuestos, cómo comunicarnos cuando algo nos incomoda sin dejar que el resentimiento se acumule silenciosamente hasta explotar». Amanda consideró la propuesta mientras terminaba su café, apreciando que Robson no estaba intentando resolver todos los problemas potenciales inmediatamente, sino proponiendo un marco para navegar juntos
el territorio desconocido que representaba su situación, y después de un momento asintió indicando que estaba dispuesta a explorar esa posibilidad. «Está bien, empecemos simple», dijo Amanda. «Cuando salimos cada quien paga por sí mismo a menos que específicamente acordemos otra cosa de antemano. Nada de sorpresas ni gestos grandiosos que me hagan sentir incómoda o en deuda. Y si quieres hacer algo que excede mi presupuesto, tienes que decirlo antes para que yo pueda decidir si es algo en lo que quiero gastar mi dinero, o si prefieres invitarme siendo completamente transparente al respecto en lugar de asumir». Robson asintió inmediatamente, sin hesitación ni señales de ofensa ante la directividad de sus términos, y agregó su propia condición. «Y yo necesito que me digas cuando algo te molesta relacionado con dinero o con las diferencias entre nosotros, sin guardártelo por orgullo o por no querer parecer sensible, porque prefiero 1000 veces tener conversaciones incómodas que descubrir meses después que algo que hice sin darme cuenta te lastimó o te hizo sentir menos valorada». Continuaron desarrollando estos acuerdos durante la siguiente hora, conversación que fluía entre lo serio y lo ligero, estableciendo límites pero también explorando posibilidades, descubriendo que a pesar de sus diferencias, compartían valores fundamentales sobre honestidad y respeto mutuo, que podían servir como base para algo más profundo si ambos estaban dispuestos a hacer el trabajo de mantener comunicación abierta cuando surgieran complicaciones. Amanda se sorprendió a sí misma riendo en varios momentos cuando Robson hacía comentarios autoirónicos sobre su propia torpeza social aprendida de crecer en círculos donde ciertos temas nunca se discutían directamente, y él parecía genuinamente aliviado de estar con alguien que no esperaba que él fuera perfecto o tuviera todas las respuestas solo porque tenía recursos financieros. Cuando finalmente salieron del café, ya había oscurecido afuera, el tiempo pasando más rápido de lo que ninguno había notado, y caminaron sin rumbo particular por las calles de la Condesa, mientras la conversación continuaba naturalmente, menos cargada ahora que habían establecido esos parámetros básicos que les daban estructura sin rigidez. «¿Qué haces mañana?», preguntó Robson cuando llegaron a donde Amanda había estacionado su coche, y ella pensó en los 3 proyectos esperando en su computadora, en los correos que debía responder y las cotizaciones que tenía que preparar, pero también pensó en cómo se había sentido las últimas horas, esa ligereza que venía de conexión genuina con alguien que parecía verla realmente en lugar de solo ver una versión superficial que ella presentaba al mundo. «Trabajo en la mañana, pero podría estar libre en la tarde si me prometes que no intentarás impresionarme con algo caro», respondió Amanda con una sonrisa que suavizaba las palabras, y Robson se rió, aceptando el desafío implícito de planear algo que fuera auténtico a ambos, en lugar de default hacia opciones que su presupuesto permitía, pero que no necesariamente reflejaban quién era él, realmente, más allá de su cuenta bancaria. 3 semanas habían pasado desde esa conversación en el café, y Amanda descubría que navegar una relación con parámetros explícitos era simultáneamente más fácil y más complicado de lo que había anticipado. Más fácil, porque eliminar la ambigüedad sobre expectativas financieras removía una fuente constante de ansiedad que había saboteado relaciones anteriores. Pero más complicado, porque cada interacción requería un nivel de comunicación consciente que era emocionalmente agotador, aunque necesario. Esa constante verificación de que ambos se sentían cómodos con decisiones, que en otras circunstancias habrían sido automáticas o irrelevantes. Estaba sentada en su escritorio un martes por la tarde, pretendiendo trabajar en el rediseño de un logo para una panadería local, mientras en realidad miraba fijamente la pantalla, sin ver realmente los bocetos que había creado esa mañana, su mente divagando hacia el mensaje que Robson había enviado una hora antes, preguntando si quería acompañarlo el sábado a la inauguración de su hotel más reciente en Querétaro, un evento que él había descrito casualmente como algo pequeño con algunos inversionistas y personal clave, pero que Amanda sabía instintivamente sería cualquier cosa menos pequeño, considerando la escala en la que operaba su empresa. La invitación la había puesto incómoda, de maneras que todavía estaba tratando de articular para sí misma, no porque no quisiera pasar tiempo con Robson, sino porque representaba cruzar un umbral hacia su mundo profesional,
donde ella, inevitablemente, se sentiría fuera de lugar, rodeada de personas que hablaban en términos de inversiones y márgenes de ganancia, mientras ella mentalmente calculaba si podía permitirse comprar un vestido apropiado para el evento sin comprometer su presupuesto para pagar su parte del alquiler del próximo mes. Había desarrollado una relación extraña con la ropa en las últimas semanas, esa conciencia nueva de que su guardarropa funcional de diseñadora independiente que trabajaba desde casa no necesariamente se traducía bien a los espacios que Robson habitaba naturalmente, y odiaba esa conciencia porque implicaba que estaba dejando que las diferencias externas afectaran su sentido de valor propio, algo que había jurado no permitir cuando establecieron sus acuerdos iniciales sobre cómo manejar su relación. El teléfono vibró nuevamente sacándola de sus pensamientos circulares, y esta vez era Carla escribiendo en su tono característicamente directo. Deja de darle vueltas y simplemente dile lo que estás sintiendo. Literalmente, para eso establecieron toda esa estructura de comunicación honesta. Y Amanda se rió ante lo predecible que era para su amiga, quien la conocía lo suficientemente bien para saber cuándo estaba atrapada en espirales de sobreanálisis que la paralizaban, en lugar de ayudarla a tomar decisiones productivas. Cerró el archivo del logo sin guardar los cambios que de todas formas no había hecho realmente, decidiendo que era inútil fingir productividad cuando su cerebro claramente estaba en otro lugar, y en su lugar abrió una conversación de mensajes con Robson, escribiendo y borrando 3 versiones diferentes, antes de asentarse en algo que capturaba su ambivalencia sin sonar dramática o demandante. Me gustaría ir contigo a Querétaro, pero honestamente me pone nerviosa la idea de conocer a tu gente en un contexto tan formal. No estoy segura de cómo encajar en ese ambiente, y no quiero avergonzarte siendo la persona que claramente no pertenece ahí. Presionó enviar antes de poder arrepentirse, ese salto de fe que requería vulnerabilidad que todavía no se sentía completamente natural, aunque habían acordado precisamente este tipo de honestidad como fundamental para que su relación funcionara. La respuesta de Robson llegó más rápido de lo esperado, y Amanda pudo imaginar que probablemente estaba en medio de alguna reunión, revisando su teléfono discretamente bajo la mesa, como había admitido que hacía frecuentemente cuando esperaba escuchar de ella. Primero, me encanta que me dijeras esto en lugar de simplemente inventar una excusa o decir que sí y sentirte miserable todo el evento. Segundo, no hay forma de que pudieras avergonzarme, porque eres increíblemente interesante y talentosa y cualquiera que conozca 10 minutos contigo lo va a notar. Y tercero, entiendo completamente tus nervios y podemos hablar sobre cómo hacer esto más cómodo para ti o simplemente no ir si prefieres. No es obligatorio. Amanda leyó el mensaje varias veces, absorbiendo no solo las palabras, sino el tono subyacente que comunicaba que sus sentimientos importaban más que cualquier evento de negocios, y sintió ese aflojamiento familiar en su pecho que ocurría cuando Robson respondía a sus vulnerabilidades con validación en lugar de minimización, ese patrón que había establecido consistentemente en las últimas semanas y que estaba lentamente erosionando sus defensas habituales contra confiar demasiado rápido en alguien. Escribió de vuelta: quiero ir porque quiero entender mejor esa parte de tu vida, pero necesito que me ayudes a prepararme, como qué tipo de gente va a estar ahí, de qué hablan, cómo debería vestirme sin gastar dinero que no tengo en ropa que probablemente nunca vuelva a usar. Y la honestidad cruda de admitir limitaciones financieras específicas todavía la hacía sentir expuesta de maneras que su orgullo resistía. Pero había aprendido en estas semanas que Robson respondía mejor a la transparencia directa que a implicaciones vagas que lo dejaban adivinando. Su respuesta llegó después de varios minutos que Amanda pasó mordiendo nerviosamente el interior de su mejilla, un hábito que había desarrollado en la infancia y nunca había logrado eliminar completamente. Vamos a almorzar mañana y hablamos de todo eso. Y sobre la ropa, tengo una idea, pero necesito que confíes en mí y no te pongas inmediatamente defensiva cuando te la cuente. Y Amanda sintió simultáneamente curiosidad y aprensión ante esa advertencia que sugería que fuera lo que fuera que él tenía en mente probablemente,
desafiaría sus límites sobre aceptar ayuda de formas que involucraban dinero. Se encontraron al día siguiente, en un restaurante de comida mexicana tradicional, que Amanda había sugerido específicamente porque los precios eran razonables y la comida era auténtica, uno de esos lugares que no aparecían en guías turísticas, pero que los locales conocían y apreciaban, y Robson había aceptado sin comentarios sobre el contraste con los restaurantes elegantes donde probablemente comía cuando tenía reuniones de negocios. Llegó usando jeans y una camisa casual, que Amanda reconoció porque la había visto en él varias veces, y apreciaba que nunca intentaba impresionarla con ropa cara o accesorios ostentosos, manteniendo un estilo que era funcional y cómodo más que diseñado para comunicar estatus económico. Ordenaron tacos al pastor y aguas frescas, cayendo en esa conversación fácil que se había vuelto característica entre ellos, actualizándose sobre los últimos días antes de abordar el tema más pesado que los había reunido, y Amanda notaba cómo Robson le preguntaba específicamente sobre el proyecto del logo de la panadería, recordando detalles que ella había mencionado casualmente días atrás sobre los desafíos de capturar la esencia artesanal del negocio en un diseño simple, ese tipo de atención que demostraba que realmente escuchaba cuando ella hablaba sobre su trabajo en lugar de solo esperar educadamente a que terminara para poder hablar de sus propios asuntos. Entonces, sobre Querétaro, comenzó Robson después de que terminaron de comer, su tono cuidadoso de una manera que Amanda había aprendido a reconocer como precursor de algo que sabía podría ser sensitivo. El evento es semiformal, lo cual básicamente significa que los hombres usan traje sin corbata y las mujeres usan vestidos o conjuntos elegantes, pero nada excesivamente formal, como galas o vestidos de noche. Y va a haber principalmente gente de la industria hotelera, algunos inversionistas, el equipo administrativo del nuevo hotel, probablemente entre 50 y 70 personas total. Amanda asintió procesando la información mientras mentalmente calculaba el costo de un vestido semiformal apropiado versus lo que tenía en su closet que podría funcionar con los accesorios correctos. Y Robson continuó antes de que ella pudiera empezar a proponer soluciones. Mi hermana Daniela trabaja conmigo manejando la parte de diseño de interiores y experiencia de huésped, y cuando le mencioné que vendrías, se ofreció a ayudarte con el outfit porque tiene acceso a muestras de diseñadores que le envían para considerar para los hoteles, ropa que eventualmente donan o descartan, pero que está en perfectas condiciones, y pensé que tal vez podrías reunirte con ella y ver si hay algo que te guste sin que implique gastar dinero que prefieres usar para otras cosas. La sugerencia flotó entre ellos mientras Amanda procesaba sus múltiples capas, reconociendo que Robson había claramente pensado cuidadosamente sobre cómo presentar esto de una manera que minimizara la implicación de caridad mientras ofrecía una solución práctica al problema que ella había articulado, y su primer instinto fue rechazarlo porque aceptar ropa prestada de su hermana se sentía peligrosamente cerca de depender de su dinero, aunque técnicamente no lo fuera. «Sé lo que estás pensando», dijo Robson suavemente, sus ojos encontrando los de ella con esa combinación de comprensión y paciencia que había demostrado repetidamente cuando navegaban estas situaciones complicadas. «Y entiendo si prefieres encontrar tu propia solución, pero esto genuinamente no es caridad, ni un intento de hacerte sentir que no puedes manejarlo por tu cuenta. Daniela realmente hace esto regularmente con amigas y colegas porque acumula más ropa de la que puede usar y le gusta. Verla en personas que la aprecian, en lugar de terminar almacenada indefinidamente». Amanda consideró su expresión buscando señales de condescendencia o pena que harían imposible aceptar la oferta sin resentimiento, pero solo encontró sinceridad genuina y esa vulnerabilidad que él mostraba cuando realmente le importaba que ella dijera que sí a algo sin sentirse comprometida. «¿Ella sabe sobre nosotros?», preguntó Amanda, porque esa información cambiaría el contexto de la interacción completamente, determinando si Daniela estaría evaluándola como potencial pareja de su hermano o simplemente como alguien que necesitaba un vestido prestado, y Robson asintió confirmando.
Le conté que estaba saliendo con alguien que me gustaba mucho y que tenías principios fuertes sobre independencia financiera que respeto completamente. Así que entiende que esto es sobre facilitar que vengas al evento sin crear tensión innecesaria alrededor de ropa, no sobre impresionarte con acceso a cosas caras. La honestidad de esa explicación, el hecho de que había hablado con su hermana específicamente sobre sus valores y había contextualizado la oferta de una manera que protegía su dignidad, conmovió a Amanda más de lo que las palabras por sí solas justificaban, y se encontró asintiendo lentamente, aceptando conocer a Daniela, aunque seguía sintiéndose incómoda con toda la situación, de maneras que no podía articular completamente, porque involucraban capas de orgullo y vulnerabilidad que ni siquiera ella entendía totalmente. «Está bien», dijo finalmente, «pero si cuando la conozca me hace sentir como un proyecto de caridad o me trata con condescendencia, me voy inmediatamente y encontraré mi propia solución. ¿De acuerdo?» Robson sonrió con alivio genuino y acordó sin argumentar, respetando sus límites incluso cuando probablemente pensaba que eran excesivos, y fue ese respeto lo que finalmente la convenció de que tal vez podía hacer esto sin comprometer los principios que había establecido para protegerse. El encuentro con Daniela había resultado ser sorprendentemente fácil, sin el juicio implícito o la condescendencia que Amanda había temido, solo una mujer de 35 años con energía contagiosa que hablaba apasionadamente sobre texturas y colores mientras sacaba vestidos de un armario que parecía interminable, comentando sobre cada pieza con anécdotas sobre diseñadores y ferias de moda, sin nunca hacer que Amanda se sintiera menos por no conocer esos nombres o esos mundos. Y cuando finalmente encontraron un vestido azul marino con corte simple pero elegante, que le quedaba perfectamente, Daniela había dicho con sinceridad genuina que le quedaba mejor a Amanda que a cualquiera de las modelos que lo habían usado en las presentaciones originales. Ahora, parada frente al espejo en su departamento el sábado por la mañana, con ese vestido puesto y el cabello recogido en un moño que había visto en un tutorial de YouTube, Amanda se permitió admitir que se veía bien, no como una impostora pretendiendo ser alguien que no era, sino como una versión de sí misma, que simplemente había elegido vestirse elegante para una ocasión especial, y esa distinción importaba más de lo que podría explicar a alguien que nunca había sentido esa disonancia entre quién eras y cómo te presentabas al mundo. Robson llegó a recogerla exactamente a la hora acordada, conduciendo él mismo, en lugar de enviar un chofer como Amanda medio había esperado que hiciera, y cuando ella abrió la puerta, su expresión fue de admiración tan genuina que Amanda sintió calor subir a sus mejillas de una manera que no había experimentado en años, ese tipo de timidez adolescente que pensaba había superado décadas atrás, pero que aparentemente podía resurgir cuando alguien te miraba como si fueras la única persona en el universo que importaba en ese momento. «Te ves increíble», dijo Robson, y las palabras eran simples, pero el tono llevaba peso emocional que trascendía el cumplido superficial, y Amanda respondió con una sonrisa que era mitad agradecimiento y mitad nerviosismo residual sobre lo que les esperaba en las próximas horas. El viaje a Querétaro tomó casi 3 horas con tráfico, tiempo que pasaron conversando sobre todo y nada, escuchando música que ambos descubrían que les gustaba, deteniéndose en un punto intermedio para tomar café y estirar las piernas, y Amanda apreciaba que Robson no estaba usando el viaje para prepararla exhaustivamente sobre cómo comportarse o con quién hablar, confiando en que ella podría navegar la situación con su propia inteligencia social sin necesitar un guión detallado que solo habría aumentado su ansiedad. Cuando finalmente llegaron al hotel, Amanda tuvo que admitir que era impresionante de maneras que trascendían el lujo obvio de los materiales y la arquitectura. Había algo en cómo estaba diseñado que comunicaba atención genuina a la experiencia humana, espacios que invitaban a quedarse sin sentirse abrumador, iluminación que era cálida sin ser excesiva, detalles que revelaban cuidado sin gritar su costo, y se encontró genuinamente curiosa sobre el proceso de crear algo así, las decisiones que habían tomado y rechazado, cómo habían balanceado funcionalidad con estética,
¿Quieres que te dé un tour rápido antes de que empiecen a llegar los invitados?, ofreció Robson, y Amanda aceptó agradecida por esos minutos adicionales para aclimatarse al espacio antes de tener que socializar con extraños que probablemente la evaluarían como la nueva novia del jefe, aunque esa palabra todavía no había sido oficialmente usada entre ellos para definir lo que eran. Caminaron por los pasillos mientras Robson explicaba decisiones de diseño con entusiasmo que revelaba cuánto le importaba cada detalle, señalando cómo habían preservado elementos arquitectónicos originales del edificio colonial, mientras integraban tecnología moderna de maneras discretas, y Amanda se sorprendió haciendo preguntas técnicas sobre proporción y flujo espacial que venían de su propia experiencia con diseño gráfico, aplicándose inesperadamente a arquitectura, y Robson respondía con interés genuino en su perspectiva, como si sus opiniones tuvieran valor incluso sin credenciales formales en el campo. Los invitados comenzaron a llegar gradualmente, llenando el lobby con conversaciones superpuestas y risas corteses, y Amanda se preparó mentalmente para horas de sonreír educadamente mientras escuchaba conversaciones sobre tasas de ocupación y estrategias de expansión que no la incluirían naturalmente, pero Robson mantuvo su mano en la parte baja de su espalda de una manera que comunicaba tanto conexión como apoyo silencioso, presentándola a cada persona como Amanda Martins, diseñadora gráfica, independiente, sin calificadores ni explicaciones sobre su relación que la habrían hecho sentir definida solo por su conexión con él. Conoció a Daniela nuevamente, quien la saludó con un abrazo cálido que sorprendió a Amanda, pero que aceptó, y luego al padre de Robson, un hombre mayor con ojos amables, que le preguntó sobre su trabajo con interés que parecía genuino en lugar de cortesía obligatoria, escuchando atentamente cuando ella explicaba su proceso creativo para desarrollar identidades visuales para pequeños negocios, haciendo conexiones inteligentes con su propia experiencia, construyendo la marca de los hoteles que demostraban que realmente estaba procesando lo que ella decía. «Mi hijo me dijo que eres muy directa sobre tus principios», comentó el señor Sousa, con una sonrisa que sugería aprobación más que crítica. «Eso es raro en mi experiencia. La mayoría de la gente dice lo que piensan que quieres escuchar, especialmente cuando hay diferencias de recursos involucradas. Así que respeto que mantengas tu terreno, incluso cuando probablemente sería más fácil simplemente aceptar lo que sea que Robson ofrezca». Las palabras sorprendieron a Amanda, tanto por su percepción como por su franqueza, y respondió con honestidad que igualaba la suya. «No sé si es tanto sobre principios como sobre protegerme. He visto cómo el dinero cambia dinámicas entre personas y no quiero perderme en eso. Necesito saber que si esto funciona es porque genuinamente nos importamos el uno al otro, no porque sea conveniente o cómodo para ninguno de los dos». El padre de Robson asintió pensativamente, y Amanda vio de dónde su hijo había heredado esa capacidad de escuchar realmente en lugar de solo esperar para hablar, y dijo algo que resonaría con ella mucho después de que esa conversación terminara. «El dinero es una herramienta. Puede construir o puede destruir dependiendo de cómo se usa y qué valores guían esas decisiones. Y parece que ustedes dos están aprendiendo a usarlo conscientemente en lugar de dejar que los use a ustedes. Eso es más maduro de lo que la mayoría de la gente logra en toda una vida». La noche progresó con discursos formales que Robson dio con confianza profesional, que contrastaba interesantemente con la vulnerabilidad que mostraba en privado, y Amanda se encontró viéndolo con nuevos ojos, entendiendo dimensiones de quién era que no habían sido aparentes en cafés y parques, donde habían pasado la mayoría de su tiempo juntos, y algo se asentó en su pecho, una certeza que había estado resistiendo porque requería confiar no solo en Robson, sino en su propia capacidad de navegar territorio desconocido sin perder su identidad en el proceso. Cuando terminaron los discursos y la música comenzó a sonar suavemente en el fondo, Robson la encontró entre la multitud que se había dispersado en grupos conversando, y le extendió la mano con una pregunta en sus ojos que no necesitaba palabras, y Amanda la tomó dejando que la guiara hacia un rincón más tranquilo del espacio, donde podían hablar sin gritar sobre el ruido ambiental. «¿Cómo te sientes?», preguntó Robson, y la pregunta llevaba peso porque ambos sabían que esta noche
Había sido una prueba de si podían realmente funcionar cuando sus mundos diferentes colisionaban directamente, y Amanda consideró su respuesta cuidadosamente porque importaba más que simplemente tranquilizarlo con platitudes reconfortantes. Asustada, admitió finalmente con una honestidad que la caracterizaba, porque esto funcionó mejor de lo que esperaba, y eso significa que tengo que dejar de protegerme preventivamente y realmente intentar esto sin reservas, y eso da miedo porque significa que puedo salir lastimada si no funciona, pero también significa que puedo perderme algo real si no lo intento completamente. Robson la miraba con una intensidad que Amanda había visto antes, pero que ahora entendía mejor, esa forma en que él la veía realmente sin filtros ni expectativas preconcebidas, y cuando habló su voz llevaba emoción que raramente permitía en espacios públicos donde mantenía compostura profesional. Yo también estoy asustado, porque me importas de maneras que no esperaba cuando Carla me convenció de aceptar esta cita, y porque por primera vez en años siento que alguien me ve como Robson en lugar de como el dueño de Hoteles Sousa, y no quiero arruinar esto siendo descuidado o asumiendo que el dinero puede resolver problemas que requieren más que soluciones financieras. Amanda sintió lágrimas picando en sus ojos, emoción desbordando después de semanas de mantener control cuidadoso sobre sus sentimientos, protegiéndose contra inversión emocional prematura, y se permitió finalmente admitir en voz alta lo que había estado negándose a reconocer incluso para sí misma. Me estoy enamorando de ti, y eso me aterroriza, pero también me emociona de maneras que no he sentido en tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía querer genuinamente que algo funcione en lugar de solo esperar que falle eventualmente. Robson cerró la distancia entre ellos, sus manos enmarcando su rostro con ternura que contrastaba con la intensidad en sus ojos, y dijo con voz que temblaba levemente, revelando su propia vulnerabilidad. Yo ya me enamoré de ti. Creo que empezó esa primera noche cuando insististe en pagar tu parte, aunque estabas claramente molesta, porque vi tu fuerza y tu integridad y supe que eras alguien especial, alguien que no dejaría que nada ni nadie la definiera excepto sus propias elecciones. Se besaron entonces, suave y profundamente, un beso que sellaba promesas no dichas sobre intentar realmente construir algo juntos, a pesar de las complicaciones y diferencias que inevitablemente tendrían que seguir navegando, y cuando se separaron, Amanda se sorprendió riendo a través de las lágrimas que finalmente habían escapado, una risa de alivio y alegría y esa sensación embriagadora de rendirse finalmente a algo que había estado resistiendo con todas sus defensas cuidadosamente construidas. «¿Entonces qué hacemos ahora?», preguntó Amanda. Y la pregunta era tanto práctica como existencial, y Robson sonrió con esa mezcla de confianza y nerviosismo que había llegado a amar sin darse cuenta, y respondió: «Seguimos haciendo exactamente lo que hemos estado haciendo, hablando honestamente cuando las cosas se ponen difíciles, respetando los límites del otro, construyendo algo real paso a paso, sin asumir que el amor resuelve automáticamente todas las diferencias entre nosotros, y probablemente tropezando ocasionalmente, pero levantándonos juntos cada vez». Amanda asintió, sintiendo paz asentarse en su pecho, reemplazando la ansiedad constante que había cargado durante semanas, y dijo con convicción que sorprendió incluso a ella misma: «Puedo hacer eso, podemos hacer eso, y vamos a estar bien porque ambos queremos que esto funcione por las razones correctas». Robson la besó nuevamente, más breve esta vez pero no menos significativo, y cuando regresaron al evento tomados de la mano, Amanda se sintió diferente, no porque hubiera resuelto todas sus inseguridades o porque las diferencias entre ellos hubieran desaparecido mágicamente, sino porque había elegido finalmente confiar en que el amor construido sobre honestidad, respeto y esfuerzo consciente podía ser suficiente para navegar cualquier complicación que el futuro les trajera, y esa elección, ese salto de fe compartido, era el comienzo real de algo que ambos sabían valía cada conversación difícil y cada vulnerabilidad expuesta en el proceso de llegar hasta aquí.